Este tema, este capítulo 22, lo vamos a ver entre hoy y el viernes. Y una vez el día viernes que terminemos de revisar este capítulo, vamos a proceder a mandar algunos ejercicios que en realidad no son tan complejos, pero los vamos a hacer y igual los socializamos la siguiente semana y así vamos a seguir la dinámica con los otros capítulos. Tratar de revisarlos entre el martes y el viernes para que no sea tan cansado, porque estoy consciente de que recibir 3, 4 horas seguidas de un mismo tema y sobre todo en la forma en que lo llevamos así telemática, podríamos decir, digital, es un tanto complejo, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo un poco más llevadera, podríamos decir, pero sí, como siempre les digo, la participación es fundamental y obviamente la lectura, ¿ya? Bueno, este capítulo, aquí tengo para que se vea mejor. Este capítulo 22 trata básicamente sobre la recapitulación de la política fiscal. ¿A qué se refiere la recapitulación? Básicamente que vamos a considerar, vamos a retomar, de hecho, algunos aspectos que ya mencionamos sobre la política fiscal, básicamente el manejo del gasto público y los impuestos de manera principal por parte del gobierno. Y de hecho vamos a ver que existen algunos efectos, algunos factores que están relacionados con el manejo de esta política fiscal. Recuerden que en estos capítulos nos planteamos la posibilidad de, diríamos en este caso, reducir la magnitud o el margen de acción que tienen las autoridades, aplicando algunas normativas, algunas reglas respecto al manejo de algunos agregados macroeconómicos, respecto al manejo de la deuda, por ejemplo, se establecen porcentajes, respecto al déficit presupuestario también se establecen porcentajes, respecto a la posibilidad de utilizar, diríamos, la emisión monetaria para poder cubrir déficit también en algunas constituciones, en algunos marcos normativos de algunos países se prohíben. Sí, entonces en ese sentido, dijimos la semana anterior que, bueno, eso ocurría básicamente porque habían tres aspectos por los cuales hasta cierto punto diríamos, se debía eh, aplicar este procedimiento o aplicar estas restricciones, básicamente estaban relacionados con la incertidumbre, ¿sí? Con el hecho de que incluso no se puede cuantificar, porque a veces no se cuenta con la información necesaria, o no se tiene control sobre las variables, sobre los efectos que genera y las expectativas que genera en los agentes económicos, en las empresas. Entonces, tenemos claro cuál va a ser la política, establecemos algunos escenarios, pero muchas de las veces la incertidumbre relacionada con la respuesta que generan las empresas diríamos, un punto crucial para, diríamos, darse esta situación en la cual, pues, la política económica puede generar, de hecho, en lugar de un efecto positivo, un efecto negativo en la economía. Asimismo, mencionamos el tema relacionado con las expectativas, ¿sí? Diríamos, con el hecho de que los agentes económicos van a actuar no tanto, diríamos en este caso, en función de lo que apliquen de manera directa los gobiernos, sino en función de cómo la economía va a reaccionar a esas medidas. Recuerden que siempre hay un juego de estrategia en este tema. De hecho, analizamos en ese capítulo con un enfoque de teoría de juego, de cómo las decisiones estratégicas por parte de los gobiernos, por parte de las empresas, de los agentes económicos en general, lleva, diríamos, a que las decisiones de política y sobre todo los efectos de esas políticas a veces generen resultados que no son tan predecibles y obviamente eso limita mucho la capacidad de que los gobiernos, en este caso, puedan planificar. Sin embargo, a pesar de toda, y bueno, finalmente también estaba presente el tema de las imperfecciones o de los aspectos negativos que genera el tema del proceso político, porque recuerden, muchas de las veces las decisiones giran en torno más bien a intereses políticos, a intereses grupales de ciertos
diríamos, grupos de poder que obviamente afectan como tal a los resultados. Entonces, en ese sentido también se argumenta o se menciona que debe existir algunos límites, algunas restricciones por parte de los estados a través de la normativa, fundamentalmente de las leyes, de los cuerpos legales que se apliquen, diríamos, para la generación y la implementación de la política pública, de la política económica. A pesar de todo eso, obviamente, muchas de las veces es mejor actuar que dejar, diríamos, que los procesos se den de manera natural, no tanto, diríamos, por un enfoque más de que haya una actividad más intervencionista del Estado, sino básicamente para garantizar que al menos ciertos grupos no se vean tan afectados, ¿sí? Obviamente, el problema surge cuando en economías como las nuestras, en sociedades como las nuestras, podríamos hablar de manera más general, el problema institucional, de hecho, es el que determina que los pocos avances que se generen en los procesos políticos relacionados con la política económica se vean afectados, ¿sí? Básicamente el tema de corrupción, sobreprecios y todos estos males que nos han aquejado en los últimos años, bueno, desde hace un buen tiempo atrás, realmente diríamos también limitan mucho esta posibilidad de que las autoridades monetarias tomen decisiones favorables en función de la mayoría y no de un grupo en particular. Pero bueno, diríamos que la idea de estos capítulos es ahondar un poco en ese aspecto. En este capítulo, bueno, antes de ir, diríamos, a la idea de la deuda o la gestión de la deuda, diríamos que es el aspecto fundamental y derivado de eso el tema del déficit presupuestario. El autor en la primera sección de este capítulo 22 nos habla sobre algunos aspectos que en capítulos anteriores se mencionó sobre la política fiscal, sobre el papel del Estado. Por ejemplo, menciona que en el capítulo 3, a corto plazo, una expansión fiscal, que ya recordemos puede darse por aumento del gasto público o reducción de los impuestos, eleva la producción, ¿sí? Diríamos que ese era uno de los primeros efectos o escenarios que analizábamos y que de hecho también fundamentaban hasta cierto punto algunos movimientos, por ejemplo, de la curva IS, ¿se acuerdan? Asimismo, menciona que en el capítulo 5, diríamos, también se analizan los efectos de la política fiscal sobre la producción, al menos a corto plazo, y se observa que una contracción fiscal puede llevar a una menor renta disponible. Y el hecho de que las personas tengan una menor renta disponible, pues obviamente provoca que se reduzca su consumo. Las personas tienen menores ingresos. Y al reducirse ese consumo, también se genera una disminución de la demanda, ¿sí? Básicamente, esa disminución de la demanda, siguiendo la lógica de este flujo circular de la economía, disminuye también la producción y la renta de la economía. Entonces, en este sentido, diríamos, considerando un escenario de corto plazo, esta contracción fiscal básicamente genera una caída de la producción, ¿sí? Y bueno, diríamos que para enfrentar un poco los efectos negativos de esta contracción fiscal, al menos hasta ese capítulo, se mencionaba que una reducción del tipo de interés oficial básicamente garantizaba, en este caso, que los efectos negativos fueran mucho menores respecto a esa contracción fiscal. Diríamos que en esos capítulos ya comenzaba a vislumbrarse un poco el papel de la autoridad monetaria respecto a los desequilibrios que se pueden generar en una economía y al cual puede contribuir. Bueno, y de hecho, cuando analizábamos el tema de los tipos de cambio, uno de los criterios que analizábamos era muchas de las veces que la autoridad monetaria, por ejemplo, al aplicar un tipo de cambio fijo, diríamos extremo, renuncia a este tipo de políticas y esa es una de las razones por las cuales se suele argumentar que el tipo de cambio flexible es mejor. Aunque recuerden, dijimos que en algunos escenarios a veces esa flexibilización o esa variabilidad que a veces adopta el tipo de cambio, pues a veces no es controlada de manera adecuada y también puede generar problemas. También se mencionaba que en el capítulo 6, diríamos, la política fiscal se podía utilizar básicamente para poder enfrentar
una reducción de la producción. Básicamente dijimos que cuando uno, en ese capítulo, que cuando en una economía se encuentra en la trampa de la liquidez, es decir, que no puede ya utilizar el tipo de interés para elevar la producción con una disminución de ese tipo de interés, básicamente la política fiscal tiende a adoptar un papel fundamental. Sin embargo, los aumentos del gasto público y la reducción de los impuestos muchas de las veces no generan ese efecto, sino que contribuyen a acentuar más, diríamos, esa contracción económica. Va a depender mucho de las condiciones, pero es interesante cómo, por ejemplo, cuando ya la política monetaria no tiene, diríamos, un efecto tan significativo, la política fiscal también puede contribuir para mejorar las condiciones o tratar de llevar a la economía a una situación más equilibrada. Asimismo, también analizamos en el capítulo 9, o se examina en el capítulo 9, los efectos de la política fiscal, tanto a corto como a medio plazo. Se observaba, por ejemplo, que a medio plazo una reducción, una contracción fiscal no afectaba la producción, pero obviamente sí se traducía en una composición diferente del gasto. Sin embargo, la producción sí caía a corto plazo. En otras palabras, se mencionaba que si la producción se encontraba pues, muy cerca de su nivel natural, a veces la contracción fiscal podía ser deseable en el sentido de tal vez estabilizar o reducir el déficit. Sin embargo, como esperaríamos, el hecho de que se genere una reducción de la actividad económica del Estado puede generar también un efecto negativo respecto a la economía, generando una recesión. Asimismo, también vimos cómo esta política fiscal puede afectar lo que es el ahorro, en este caso, y el nivel de acumulación de capital. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 11, ¿sí? Que en este caso un mayor déficit presupuestario, es decir, diríamos, el aumento del gasto público o la disminución de los impuestos, obviamente, lleva a que el Estado no tenga los ingresos suficientes y ese déficit presupuestario, cuando aumenta, genera una reducción de la tasa de ahorro nacional y en ese sentido reduce también lo que es la acumulación de capital. Y finalmente, diríamos, en un horizonte de largo plazo, pues también el nivel de producción disminuye. Entonces, en ese sentido también podemos observar en este capítulo que un nivel de gasto público exagerado o una reducción muy significativa de los impuestos que se traduce en un aumento del déficit presupuestario puede generar un problema en el largo plazo, reduciendo en este caso el nivel de producción, sobre todo porque afecta negativamente al ahorro privado de manera principal. En el capítulo 16 se analizaron en cambio los efectos de la política fiscal a corto plazo, analizando sus efectos directos a través de los impuestos y el gasto público y también sobre las expectativas. Recuerden, aquí en este capítulo ya aparecía lo que era el análisis de las expectativas o el efecto de las expectativas en los resultados de la política fiscal y monetaria. En ese capítulo, por ejemplo, se observó que los efectos de la política fiscal dependen de las expectativas sobre la futura política fiscal y monetaria. Se pudo observar en ese capítulo un resultado bastante interesante, que una reducción del déficit en algunas circunstancias va a provocar un aumento de la producción, incluso en el corto plazo. Esto debido a las expectativas del público sobre una mayor renta disponible en el futuro. Este resultado, si usted recuerda, diríamos, de análisis macroeconómico, que es la segunda macroeconomía, básicamente nos decía que cuando la gente prevé que el Estado va a disminuir el déficit público, el déficit presupuestario, va a generar un aumento de la producción en el futuro, pero también en el presente. Esto básicamente debido a las expectativas positivas, es decir, bueno, las personas están observando que el gobierno está implementando medidas para reducir el déficit presupuestario hoy y en el largo plazo. Eso contribuye a mejorar sus expectativas sobre el futuro respecto al nivel de inversión, porque posiblemente la reducción de ese déficit presupuestario contribuya a un resultado más favorable en la economía y eso los lleva a aumentar su nivel de inversión, no solo en ese futuro que prevén que va a ser mejor, sino también en el presente, debido a estas expectativas positivas que se generan. Es un resultado bastante interesante, aunque bueno, diríamos que también había que matizarlo con algunos otros resultados. Ya en lo que vimos en los capítulos de esta materia, por ejemplo, en el capítulo 18,
analizamos los efectos de la política fiscal ya en una economía abierta. Y en ese sentido identificamos, pudimos evidenciar que la política fiscal afecta tanto a la producción como a la balanza comercial. Y de hecho analizamos esta relación entre el déficit presupuestario y el déficit comercial. ¿Recuerdan? Dijimos en este caso que el tema de la política fiscal tenía una incidencia importante porque a través de una política monetaria expansiva respecto a la política, respecto a la balanza comercial, perdón, iba a haber una afectación negativa en el largo plazo. ¿A qué se refería eso? Pues básicamente decíamos que si los habitantes del país se ven afectados positivamente respecto a su ingreso, debido, por ejemplo, a una política fiscal expansiva, iba a haber un problema en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque básicamente la canasta de bienes que se consumían en ese país no solo estaba formada por bienes nacionales, sino por bienes extranjeros. Entonces, el hecho de que el gobierno, a través de esta política fiscal, mejore el nivel de ingresos de las personas, también iba a contribuir a aumentar el nivel de importaciones de esa economía. Y al aumentar el nivel de importaciones de esa economía, pues obviamente iba a ver afectada negativamente la balanza comercial. Asimismo, dijimos que si ese aumento del gasto público, diríamos, llevaba a un déficit presupuestario importante, ese déficit presupuestario se iba a constituir también en una de las razones por las cuales iba a haber un déficit en la balanza comercial. De hecho, dijimos que había una relación directa entre esas dos variables. En el capítulo 19 también analizamos el papel de la política fiscal en una economía, diríamos en este caso, cuyos mercados de bienes y servicios también están abiertos, en el sentido, bueno, de mercado de bienes y servicios y financiero, en el sentido de establecer cuál sería el papel que juega el gobierno o las decisiones del gobierno respecto al funcionamiento de estos mercados. Por ejemplo, pudimos observar que los efectos de la política fiscal van a ser los mismos, independientemente de que el país fije su tipo de cambio o no. De hecho, recuerdan que a mediano plazo dijimos que no había una, diríamos como tal, una diferencia significativa, porque se iba a llegar al nivel de producción natural. Sin embargo, dijimos que los países que adoptan un sistema de tipo de cambio flexible están en la capacidad de poder reaccionar de mejor manera a los desequilibrios que se generen. Y en ese sentido, aunque todos en el mediano plazo diríamos, se mueven hacia el nivel de producción de equilibrio, hacia la producción de equilibrio, los ajustes que se generan, los costos que se generan de esos ajustes, diríamos, enfrentar mejor, se pueden solventar mejor cuando el país funciona con un sistema de tipo de cambio flexible. Porque recuerden, el problema del sistema de tipo de cambio fijo era que renunciaba a algunos instrumentos de política monetaria para poder hacer que esa transición no sea tan costosa en términos sociales y económicos. ¿Sí? Y finalmente, en el capítulo 21, que es el capítulo anterior, básicamente analizamos los problemas que tienen las autoridades monetarias, dado el tema de la incertidumbre, dado el tema de las expectativas que se pueden generar, dado el tema de los procesos políticos y el tema de la credibilidad que se genera de la política monetaria o de las autoridades monetarias. Y en ese sentido, pues básicamente analizamos las ventajas de imponer límites a la acción de los gobernantes respecto a la política fiscal. Incluso, como mencionamos, establecer algunas normativas que limiten, por ejemplo, temas de presupuestos, que limiten, por ejemplo, el tema del porcentaje de la deuda, incluso el uso de los fondos públicos en algunos proyectos, para cierto tipo de financiamiento de gasto social, de gasto público. Sí, es básicamente un resumen bastante detallado que está en la sección 22.1, que bueno, no lo puse directamente en las diapositivas, pero lo analizamos con el fin de hacer hasta cierto punto como el título del capítulo dice, una recapitulación. Ahora, vamos a lo que se menciona en este capítulo, que es bastante interesante y que relaciona lo que es el déficit presupuestario de los gobiernos, el tema de los impuestos y cómo los gobiernos pueden enfrentar el tema del endeudamiento, obviamente asociado al déficit presupuestario. Aquí existe una relación bastante directa. Lo que decimos es que los déficits presupuestarios
contribuyen a aumentar el nivel de deuda, básicamente porque de algún lado tienen que salir los ingresos necesarios para cubrir el gasto del gobierno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, diríamos, estos déficits presupuestarios en los cuales incurren los gobiernos tienen que ser solventados, tienen que ser sustentados por la vía de la deuda pública y por eso establecemos esta relación. Y obviamente la idea es ver cuáles son los escenarios que puede seguir o que pueden seguir los gobiernos para manejar de manera adecuada, para manejar de manera correcta su nivel de deuda. ¿Ya? Igual que siempre, para hacer el análisis correspondiente, partimos de algunos supuestos. En este caso también vamos a analizar algunos supuestos. Primero, partimos de la idea de un presupuesto equilibrado, ¿sí? Que, bueno, diríamos, la idea sería ir viendo cómo el gobierno gestiona este presupuesto de acuerdo a los requerimientos que se generan y cómo, obviamente, se relaciona esta gestión de ese presupuesto con el nivel de deuda que el gobierno mantiene. Porque puede ser que el gobierno tenga, diríamos, en su planificación no adquirir más deuda, pero lo más seguro es que siempre le toque cubrir o pagar deuda de años o periodos anteriores. Entonces, en ese sentido también es necesario analizar este aspecto. Asimismo, el gobierno reduce los impuestos manteniendo el nivel de gasto público, es decir, aquí el déficit presupuestario que se puede generar a mediano o largo plazo no va a ser básicamente por el aumento del gasto público, sino por la reducción de los impuestos. Ustedes recuerdan, teníamos esos dos mecanismos, esos dos caminos para generar este déficit. O se aumentaba el gasto público o se reducían los impuestos. En este caso, vamos a suponer que esa generación del gasto, esa generación del déficit presupuestario se da básicamente por la reducción de los impuestos. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿O por qué nos interesa ese caso en particular? Porque, bueno, de hecho, el autor se plantea una situación bastante interesante que puede darse en una economía, que por temas electorales, por temas políticos, no se considera un aspecto técnico y lo que se hace es bajar el nivel de impuestos. Sin embargo, vamos a ver en la lógica de este capítulo que esa disminución del nivel de impuestos que genera el aumento del déficit presupuestario en ese año en algún momento tiene que ser pagado. En algún momento el gobierno va a tomar la decisión de subir los impuestos para generar este equilibrio, para reducir este déficit. Es una situación interesante porque básicamente nos muestra que en realidad estas medidas en el mediano o largo plazo no van a ser gratis. En algún momento los gobiernos van a tener que ajustarse y diríamos en este caso poder después eh, eh, compensar esa disminución inicial. Se sugiere, diríamos, un manejo más equilibrado en el que, a pesar de que hayan estas disminuciones, que no sean tan significativas para que obviamente el ajuste que se venga en los años posteriores no sea tan significativo. Y asimismo el ajuste tiene que ser gradual, no de golpe. ¿Sí? Y obviamente eso, tenemos algunos ejemplos respecto al caso de nuestra economía, esta situación de que en algunos momentos se reducen los impuestos, pero los efectos que se generan después, sobre todo para el manejo de la deuda, son costosos, porque básicamente en algún momento tenemos que volver a subir esos impuestos o tenemos que en algún momento reducir el gasto público, por ejemplo, para equilibrar el tema del déficit presupuestario. Esa es básicamente la idea. Y en ese sentido, pues, esos serían nuestros escenarios iniciales, nuestras condiciones iniciales. Partimos de un presupuesto, se genera de un presupuesto equilibrado, se genera cierta decisión respecto a reducir los impuestos, ya sea por un crecimiento de campaña, por una política determinada, pero esa reducción de los impuestos se la analiza no solo en ese momento, sino en el mediano y largo plazo, es decir, ¿qué va a pasar después? Bueno, en ese momento, tal vez esa reducción de impuestos, ese aumento del gasto del déficit presupuestario, contribuya de manera positiva al tema del aumento de la producción. Sin embargo, a mediano o largo plazo, ese ajuste va a tener que llegar a realizarse, va a tener que llegar a darse en esa economía y en ese sentido, pues se puede generar, diríamos, algunos efectos respecto al manejo de la deuda.
porque recuerden que existe esta relación directa entre el déficit, el manejo o la gestión de los déficits presupuestarios y el nivel de deuda que tiene, en este caso, estos gobiernos. Y en ese sentido, pues, esta reducción de los impuestos será el mecanismo para generar este déficit presupuestario, ¿ya? Entonces, en este sentido, diríamos que es nuestro marco analítico. Es interesante porque, como les digo, nos muestra o evidencia que en realidad las decisiones que tomen los gobiernos no solo tienen que tomarlas en función de las necesidades o las proyecciones en el momento presente, sino de lo que va a ocurrir después. Si no se quiere afectar de manera significativa los intereses, las condiciones de vida de las personas en años futuros, pues la gestión de la política pública, política económica tiene que ser correcta, tiene que ser adecuada. Bueno, yo no puedo generar déficits presupuestarios tan grandes aumentando el nivel de deuda, porque obviamente, tal si no la pago yo, en algún momento la va a tener que pagar, diríamos, la otra persona que venga después, y no tanto esa persona, sino directamente los mismos habitantes, los mismos ciudadanos de ese país. Entonces, en ese sentido, es interesante cómo estas decisiones intertemporales se toman en lo que respecta a la gestión de la política económica, en este caso de las autoridades, ¿ya? Matemáticamente, pues requerimos mostrar cuál es esta relación y cuáles son los escenarios que se pueden dar. Y bueno, partimos de esta ecuación, que es bastante sencilla. Está expresada en términos reales. Eso implica que toma la tasa de interés real, la que está expresada en bienes y no en dólares o en una moneda, porque básicamente hacemos referencia a temas de déficit y a temas del costo, diríamos, real del manejo de la deuda. En este sentido, tenemos esta ecuación. Ustedes pueden observar en la lámina. El déficit presupuestario básicamente va a estar compuesto por estos tres términos. Bueno, aunque el autor después los junta estos dos y menciona que esta diferencia entre el gasto público menos los impuestos es lo que se denomina el déficit primario. Ese déficit primario tiene dos caminos. Va a aumentar si los impuestos, en este caso, diríamos, bueno, aquí tendríamos que reordenarlo, ya más bien les indico cuando ya esté reordenado, para entender un poco la lógica de por qué a estos dos términos le llama el déficit primario. Pero por lo pronto, el déficit total, diríamos, de una economía, está determinado por este primer término, que básicamente está conformado por la multiplicación de y el tipo de interés real y la deuda pública existente al final del año T-1, es decir, la deuda con la que iniciamos en el año T, la deuda que nos han heredado otras administraciones. Entonces, el primer término tranquilamente lo podemos definir como el pago de intereses de la deuda existente, ¿ya? Básicamente aquí hablamos del tipo de interés relacionado con la deuda. Y también tenemos obviamente el gasto total, el gasto público y los impuestos, ¿sí? Aumenta el gasto público, se aumenta el déficit y en este caso si disminuyen los impuestos también tenemos un aumento del déficit. Básicamente esta es nuestra función básica para expresar el déficit, que nos va a servir un poco para después ir planteando algunos escenarios de cómo se da esta relación entre la deuda y el déficit y cómo se puede, diríamos, gestionar este manejo de esta deuda. ¿Ya? Ese es, diríamos, nuestra expresión básica para el análisis. Básicamente, respecto a esta expresión, podemos mencionar algunas ideas, algunas características. Bueno, de manera directa podemos observar que esta expresión básicamente lo que nos dice es que el déficit presupuestario es igual al gasto, ¿sí? Incluidos los intereses pagados por la deuda, menos los impuestos netos de transferencia. Esa es otra forma de, en este caso, expresar esta ecuación. En el texto se menciona que esta ecuación tiene básicamente dos características principales. La primera de ellas es que los pagos, como ya vimos, están expresados en términos reales. Básicamente se está multiplicando por el tipo de interés real. Aquí estamos hablando, en este caso, diríamos,
considerando que la inflación es importante respecto al análisis. Por eso consideramos los valores reales y no los valores, nominales. De hecho, estamos hablando en este caso, según esa condición, de un déficit ajustado por inflación, que es básicamente, diríamos, un escenario más realista respecto a cómo funcionaría esta economía, esta relación, considerando que en algunos casos el nivel de inflación es bastante alto y la diferencia entre el tipo de interés real y el tipo de interés nominal obviamente va a ser significativa. Asimismo, el autor menciona que en este caso el gasto público no incluye las transferencias. Las transferencias básicamente en este caso se restan de los impuestos, ¿sí? Es una convención contable respecto a esta contabilidad nacional. Sin embargo, diríamos para fines analíticos, en este caso hablamos de impuestos menos transferencias. Directamente en ese término T están incluidas las dos, ¿sí? No se le suma al gasto público, digamos, esas transferencias. Contablemente, el hecho de que lo sumemos al gasto o lo restemos de las transferencias es básicamente lo mismo. Sin embargo, para el análisis, diríamos, nuestro objetivo está centrado más bien en el tema de la inversión, directamente hablando respecto al gasto público y no en temas de transferencias monetarias hacia los agentes económicos. Es básicamente la idea. Como les digo, estamos hablando de, diríamos, convenciones contables de la contabilidad nacional y para el análisis en realidad no generan mayor cambio. En este sentido, yendo un pasito más adelante, bueno, aquí está lo que les mencionaba, el tema de los intereses que se expresan en términos reales y el hecho de que el gasto como tal no comprenda el tema de las transferencias, ¿sí? Vamos a analizar en este caso, diríamos, lo que se denomina la restricción presupuestaria del gobierno, del sector público. ¿Y por qué es importante esto? En los otros capítulos, en los capítulos anteriores que analizamos algunos aspectos de la política fiscal, no nos detuvimos a analizar cuáles eran las fuentes como tal, cuál era el origen de esos fondos. Es decir, nosotros únicamente analizamos cuál era el impacto de que aumentara el gasto público, de que disminuyera el nivel de impuestos, pero no nos pusimos a pensar cuál era la restricción presupuestaria a la que se enfrenta el Estado. Es importante esto porque eso implica, diríamos que si no tenemos las condiciones necesarias, que si tenemos una restricción presupuestaria muy significativa, pues obviamente el gobierno mucho no podría hacer respecto a la incidencia que genere con la política fiscal. Recordar un poco esta idea que analizábamos en microeconomía. Recuerden que había en el análisis de la teoría del consumidor. ¿Por qué siempre les menciono estos principios microeconómicos? Porque la macroeconomía, de hecho, tiene fundamentos microeconómicos. Todo lo que analizamos tiene, diríamos, esta perspectiva. Solo que obviamente en el ámbito macroeconómico sumamos eh, todos los elementos respecto a los habitantes de un país, pero la lógica sigue siendo la misma, la de fondo. Aunque también hay que resaltar el hecho de que sumar o combinar ese análisis ya para muchas personas no es una tarea sencilla, pero bueno, al menos el principio de fondo sí se mantiene, es estable, podríamos decir. Cuando nosotros analizábamos la teoría del consumidor, nos planteábamos que el consumidor toma decisiones respecto a su nivel de bienestar en función, obviamente, de sus preferencias, de sus gustos, pero también en función de su restricción presupuestaria. De hecho, nosotros en ese análisis que hacíamos, utilizábamos la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. Si ustedes recuerdan, medía la combinación de los bienes que le da el mismo nivel de utilidad y decíamos que el punto en el que se interseca, el punto en el que son, diríamos, tangentes estas dos curvas, era el punto de maximización de utilidad que tenían los consumidores. En ese sentido, ustedes recuerdan, uno de los principios de la teoría del consumidor nos decía que los consumidores pudieran o les gustaría estar ubicados en una curva de indiferencia lo más alto posible, porque eso implicaba un mayor nivel de consumo de los bienes y un mayor nivel
de bienestar o de utilidad. Sin embargo, no lo podía hacer. Estaba atada diríamos en ese caso, a su restricción presupuestaria. Por eso, justamente en el punto en el que se topaban esas dos curvas, era el punto que determinaba su máximo nivel de utilidad permitido o que podía alcanzar. Asimismo, esa lógica la trasladamos acá. El gobierno, a través de la política fiscal, puede buscar generar algunos efectos positivos, aumentar el nivel de producción, aumentar el nivel de bienestar, mejorar las condiciones productivas de la economía. Sin embargo, también está atado a una restricción presupuestaria. Y en ese sentido, vamos a considerar esta idea que hemos venido analizando del déficit para establecer cuál sería esta restricción presupuestaria a la que se enfrenta el gobierno y la que obviamente limita la posibilidad de que pueda tener una incidencia significativa en algunos casos. Como les digo, puede tener todas las buenas intenciones, pero si tiene una restricción presupuestaria bastante significativa, mucho no podría hacer, ¿ya? ¿Cuál es esta restricción presupuestaria? Considerando esa idea, pues básicamente va a ser la diferencia, ¿sí? Entre el nivel, diríamos en este caso, de la deuda entre el año T y el año T-1, básicamente lo que corresponde al déficit presupuestario. Esa es la idea, ¿sí? La variación que experimenta la deuda pública durante el año T respecto al año T-1 va a ser igual al déficit. Esa sería nuestra definición de déficit, ¿sí? Y si nosotros, pues, tomamos la definición de déficit para incluirla en esta ecuación, en esta variación de la deuda pública, pues podríamos llegar a la restricción presupuestaria del gasto público, que en este caso está determinada por esta expresión de aquí, ¿sí? Ustedes pueden observar, bueno, aquí básicamente lo que se hace es un reacomodo de los términos. Partimos de esta diferencia, lo igualamos al déficit. El déficit, recuerden, es igual a los intereses reales pagados por la deuda de años anteriores o la deuda con la que comienza en el año T, el gasto público y el tema de los impuestos. Lo que hacemos es, en esta ecuación, diríamos, de la restricción presupuestaria, reemplazar los términos que corresponden al déficit y luego reordenamos los términos. Aquí los que tienen el término de la B sub T-1, que es la deuda del año anterior, los agrupamos, por eso generamos un solo término, y a estos dos también los agrupamos para, en este caso, definirlos como el déficit primario, ¿sí? Esa es la ecuación de la restricción presupuestaria a la que se enfrenta el gobierno. Es el nivel de deuda en el año T, ¿sí? Y bueno, básicamente tenemos esta expresión que es la que nos permite, diríamos en este caso, analizar cuáles serían como tal los distintos escenarios, las distintas situaciones a las que se enfrenta el gobierno o a las que podría, diríamos, acceder para mejorar ciertas condiciones o para disminuir algún efecto negativo. Decimos básicamente en este caso que la restricción presupuestaria del gobierno relaciona la variación de la deuda pública durante el año T con su nivel al inicio de ese año, que básicamente afecta a los intereses pagados, y con el gasto público y los impuestos de ese año. Esa es básicamente la expresión que podemos observar ahí. En este caso, bueno, básicamente la idea es que considere el aumento de esos impuestos, perdón, el aumento de ese nivel de deuda y el tema del déficit primario. Esos van a ser fundamentalmente los dos factores que expliquen la variación de la deuda o el nivel de deuda. El aumento de los intereses pagados por la deuda, obviamente heredada de años anteriores, más este déficit primario. Ese se constituiría como tal en la principal restricción a la cual se enfrenta el gobierno, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que dependiendo de cuáles son los intereses o dependiendo del nivel del déficit primario, vamos a ver cómo aumenta o disminuye esa deuda o cómo evoluciona en el tiempo. Podemos mencionar que esta relación establece que la deuda al final del año T, ¿sí?, es igual a 1 más R, 1 más R, R es la tasa de interés real, multiplicado por la deuda existente al final del año T-1, o la deuda que existe al inicio del año T, es lo mismo, más el déficit primario durante el año T,
que en este caso va a ser igual a G menos T. Y bueno, aquí se analizan los tres escenarios que puede seguir, diríamos, el gobierno para enfrentar este tema de la deuda y el déficit que se genera, diríamos, o que en este caso provocó la generación de esa deuda. Se va a plantear la devolución total en el año 2, se va a plantear la devolución total en el año T, y se va a plantear posiblemente un escenario un poco más realista, la estabilización de la deuda. Vamos a ver en este caso, bueno, a partir del año 2, que es el supuesto que se maneja. Y finalmente se va a analizar o se va a ampliar el análisis, incluyendo la evolución entre la deuda y el PIB, este cociente que es más común encontrarlo en el análisis económico y que permite entender de mejor manera esta relación. ¿Sí? Aquí es interesante ver el tema del déficit primario. El déficit primario básicamente está formado por la diferencia entre el gasto público y los impuestos. Cuando aumenta, en este caso, el gasto público, aumenta el déficit primario. Cuando disminuye los impuestos, aumenta el déficit primario. Y diríamos que es el caso en el cual los gobiernos, diríamos, por ofrecimientos electorales o porque tiene la convicción de que a través de un gasto público activo, una política fiscal activa va a mejorar las condiciones, puede generar este déficit primario. Entonces, si ustedes notan, es una disyuntiva, no es algo tan sencillo. Tiene que plantearse esta situación en la cual yo no puedo generar, diríamos, una recuperación económica a través del aumento del gasto público, a través de la disminución de los impuestos. Bueno, aquí el escenario específico es la disminución de los impuestos, pero también podríamos hablar de gasto público, porque voy a aumentar el nivel de deuda que tengo y por ende la restricción presupuestaria a la que me voy a enfrentar posiblemente o a la que se enfrenten los gobiernos que vengan después va a ser significativa. Entonces, en ese sentido, vemos, diríamos, una situación complicada respecto a la toma de decisiones, porque no es únicamente disminuir los impuestos o aumentar el gasto público por aumentarlos. Si es que ya existe un nivel de deuda, lo más seguro es que ese nivel de deuda en un futuro aumente. Si ya tenemos deuda heredada, el aumento del gasto público, si la economía no genera una recuperación, de hecho vamos a ver más adelante que también está asociada con el crecimiento de una economía, hasta cierto punto, si la economía crece, el nivel de la restricción presupuestaria diríamos, disminuir hasta cierto punto. Es decir, a pesar de que todavía tengamos necesidades de pago de deuda pública, el aumento del crecimiento de la economía o el crecimiento de la economía en términos generales puede afectar positivamente en el sentido de que ya no habría la necesidad de incurrir en déficit, ya no habría la necesidad de elevar el nivel de deuda porque la economía por sí sola, diríamos, está generando actividad económica importante, está creciendo. Ahí también aparece una cuestión interesante. Si el sector privado, ¿sí? Genera resultados positivos en el sentido de que es el que hace que la economía crezca de manera significativa, hasta cierto punto reduce la necesidad de que el gobierno genere un déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque las personas ya tienen más ingresos, porque las personas ya tienen empleo, y en ese sentido los programas públicos, la inversión pública tal vez no sea tan necesaria. Obviamente va a depender de los países, no siempre eso ocurre. De hecho, algunos países como los nuestros, el crecimiento económico se impulsa de manera más significativa por el gobierno que por el sector público. Alguien podría decir sí, pero no se da todos los incentivos. Bueno, entramos en un debate interesante, pero es importante establecer que mientras el sector privado no genere, diríamos, este repunte, no sea capaz de liderar el crecimiento de la economía, va a haber siempre una necesidad de que el gobierno genere déficit presupuestario, en algunos casos aumente el nivel de deuda y hasta cierto punto imponga restricciones presupuestarias a él mismo, tal vez en algunos años, o a las administraciones futuras, y de manera directa a los mismos ciudadanos, que en un inicio se vieron beneficiados,
pero que en años posteriores van a tener o van a verse afectados porque el gobierno va a tomar algunas medidas de ajuste. Y ese es el problema. En los primeros años tenemos beneficios debido al aumento del gasto público, debido a la reducción de los impuestos, pero si no se genera una gestión eficiente, esas mismas personas en unos años, en unas décadas, en unos años más adelante, se van a ver afectados por las políticas de ajuste que genere el gobierno que venga en ese periodo para poder estabilizar el tema del déficit presupuestario y el nivel de deuda. Si notan diríamos, esa situación, ese conflicto que se genera. Es bastante interesante porque de hecho, si somos ahí bastante analíticos, eso explicaría mucho de la situación que vivimos y que estamos viviendo actualmente, diríamos, respecto a este manejo de la política fiscal, que de hecho fue uno de los factores determinantes para el crecimiento de la economía hace algunos años atrás. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir al respecto de este tema? Antes de pasar a esta parte algebraica, matemática, de los tres escenarios que el autor menciona respecto a esta gestión del déficit presupuestario y la deuda pública. ¿Quién podría o quién querría más bien participar en esta parte? ¿Le parece una situación que ya hemos vivido? ¿Se explica en parte lo que ha sucedido en nuestro país o no explica nada? ¿Quién quiere aportar con su opinión, chicos? Recuerden que la idea era que ustedes participen más en estas clases. Alguien que de manera voluntaria lo quiera hacer. Bueno, buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Siga, por favor. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con los tres escenarios propuestos por el gobierno, para incurrir en este tipo de equilibraciones para el pago de la deuda, según el presupuesto o restricciones presupuestarias a las cuales está sujeta, primeramente en la devolución total en el año 2 de la deuda, podemos decir que como parte conclusiva, que por ejemplo si el banco decide proveer una devolución total de la deuda, entonces las restricciones presupuestarias para el año 2 pueden llegar a hacer que la deuda existente al final de ese año sea igual a cero. Como parte del escenario 2 de la devolución total en el año T, hay algunas series de conclusiones y dos de ellas que son las más importantes es que si el gasto público no varía, una reducción de los impuestos en el presente debe de compensarse mediante una subida de los impuestos en el futuro. Y la segunda conclusión que nos propone este segundo escenario es que cuanto más espere el gobierno a subir los impuestos o cuanto más alto sea el tipo de interés real, mayor será la subida final de los impuestos. Y como parte conclusiva de la estabilización de la deuda en el año T, que sería el tercer escenario, la principal serie de conclusiones que tenemos es que el legado de los déficits pasados es una mayor deuda pública en el presente. Para estabilizar la deuda, el gobierno debe eliminar el déficit y finalmente, para eliminar el déficit, el gobierno debe obtener un superávit primario igual a los intereses pagados por la deuda existente. Ello exige unos impuestos más altos indefinidamente. Ya, muy bien, Evelyn. Muchas gracias. En realidad, bueno, es lo que vamos a ver en un ratito. Está muy bien. Solo una pequeña aclaración. Cuando hablamos de pagar deuda, no hablamos de pagar deuda a los bancos, diríamos, sino de la deuda pública que tiene el gobierno. Y en ese sentido hablamos de deuda externa, por ejemplo. Pero está muy bien. Más bien la pregunta que yo les hacía estaba relacionada con el hecho de que si las, diríamos, implicaciones que tiene este análisis, esta fórmula incluso, explica o no lo que ha ocurrido con nuestro país. Ese periodo de bonanza que tuvimos hace algún tiempo y esas restricciones o esta contracción que estamos viviendo en estos años y que de hecho lo más seguro es que vivamos algunos años más adelante. Podríamos explicar, obviamente existen muchos otros factores, pero podríamos tomar como referencia o como punto de partida esta ecuación o esta relación para explicar la situación económica que hemos vivido, podríamos decir, a partir del 2007 en adelante.
¿Quién quiere participar y responder esa pregunta? Bueno, en esa parte principal que usted nos hace la pregunta, en el entorno de la economía ecuatoriana, usualmente si hacemos un tipo de análisis de la historia que ha tenido el pago de la deuda externa, como usted nos mencionaba, en tal punto evolutivamente se pueden conocer algunas situaciones en las cuales el país tal vez ha incurrido en este tipo de déficits y también el pago de la deuda para distintos escenarios no ha sido del todo eficiente, dado que, por ejemplo, si nos remitimos al año de 1970, con sucesos como el boom petrolero, las medidas que tomó el Ecuador para tal vez contrarrestar un poco los efectos de la deuda no fueron suficientes y el nivel de endeudamiento tendió a generar niveles altos de la deuda. De igual forma, otros periodos como la securitización también fueron periodos que generaron elevados niveles de la deuda externa y los diferentes escenarios propuestos por el Estado para poder disminuir esos niveles de la deuda tampoco condujeron a que ella muestre unas tendencias decrecientes, sino más bien que vaya acumulándose en años posteriores. Y también, por ejemplo, en 1994, cuando se propuso acudir a los bonos Brandy, de igual manera sí se tuvo una reducción de la deuda del 10%, pero no se compensó para los escenarios que pudo haber propuesto el gobierno del Ecuador. También para el año 1999 hay una parte importante también de la historia evolutiva de la deuda externa, en la cual también es necesario incurrir como parte del déficit del gobierno a los bonos global, obteniendo una reducción del 17.58% de la deuda, aunque de igual forma los escenarios que se propuso para poder contrarrestar estos efectos y provocar mayores reducciones no fueron tan óptimos para el Ecuador. Ya, muy bien. Nos ha mencionado algunos eventos puntuales, algunas políticas puntuales, algunos resultados puntuales bastante interesantes para matizar, diríamos, esta situación. ¿Alguien más desea participar, mencionar algo respecto a este tema? Si es que este análisis que estamos planteando explica un poco lo que ha sucedido, como les digo, de entre el 2007, bueno, incluso si tienen una referencia más anterior también, pero al menos entre 2007 y el año actual. Participen más, chicos, por favor, ¿sí? No sean malitos. Llegamos, creería yo, hasta cierto punto, a un compromiso, diríamos, tal vez tácito, de que ustedes participen más, ¿sí? La idea de esta materia no es solo que ustedes aprendan cómo funcionan, diríamos, gráficamente, analíticamente, algebraicamente algunas relaciones macroeconómicas, sino que ustedes puedan utilizarlas, de hecho, para poder explicar un poco cómo funciona la economía, ¿sí? Se presta mucho, en algunos casos, nuestra economía como un caso de estudio, como un ejemplo, ¿ya? Pero bueno, como siempre les digo, tampoco puedo obligarlos. Lo que sí les puedo recordar es que consideren esto al momento de las notas, ¿sí? Yo no puedo ponerles notas o participaciones o calificaciones donde no correspondan, ¿ya? Solo eso, por favor, consideren. Ahora, matizando un poco esta idea, ojo, no es que esté mal el tema del gasto público, no es que esté mal el impulso que se genere por medio del sector público. De hecho, si ustedes revisan la historia económica, muchos países que hoy se consideran o son potencias económicas, iniciaron con políticas en las cuales el Estado, antes de ser las potencias que eran, ya diríamos la gran mayoría, inició después de las épocas de posguerra, de las distintas guerras, diríamos, a nivel mundial, y básicamente se caracterizaban por una intervención activa del Estado, obviamente en sus etapas iniciales de crecimiento. Así que en ese sentido, no es que esté mal, no podemos satanizar todo esa inversión, todo ese gasto. Sin embargo, si no se lo hace de manera adecuada, si no se lo hace de manera responsable, si es que no se lo hace en un contexto de control, de legislación, de fiscalización,
es muy complejo, ¿sí? Entonces, lo que avancemos o los resultados positivos que se deriven de esa inversión, tal vez después se vayan disminuyendo, se vayan minando, vayan siendo mucho menores por todo el costo que implica después manejar el déficit que se genere y la deuda que se genere. Entonces, en ese sentido también no podemos llegar al punto de satanizar y decir, no, bueno, entonces el gobierno tiene que dejar de lado todo y no intervenir nada ni generar inversión para que no se genere este problema. Tampoco podemos ir al otro extremo. Lo que debemos, diríamos, apuntar o a lo que debemos eh, eh, contribuir a que se genere es a una gestión eficiente como tal de ese papel del Estado, del gobierno. Tienen que generar obviamente inversión pública, pero que esa inversión sea eficiente, sea en un contexto de una estabilidad, de una institucionalidad, perdón, fuerte, que pueda, diríamos, guiar de la mejor manera estos procesos de inversión. De hecho, estos ejemplos de estos países se vieron bastante, diríamos, favorecidos respecto a sus procesos de crecimiento debido a esta intervención activa del Estado, porque obviamente le apuntaron al tema de potenciamiento del capital humano, de la infraestructura productiva, el tema tecnológico. Así que si es que se hace un gasto eficiente, una inversión eficiente, en el sentido de que permita mejorar la productividad de los agentes de esa economía, los individuos, los ciudadanos, las empresas, pues obviamente diríamos que después va a redundar en efectos positivos. Y la idea de la inversión pública debería ir orientada en el sentido de que ese apoyo o esa dependencia respecto al papel que juega el Estado cada vez debe ser menor. Es decir, bueno, el gobierno va a implementar estos programas, va a generar esta inversión, pero la idea es que de a poco esa inversión les permita a esos agentes depender cada vez menos del gobierno, porque ya van a valerse por sí mismos, ya van a tener las condiciones suficientes para crecer y generar desarrollo. Si no logramos eso, pues obviamente ese gasto público, además de no ser eficiente para generar ese cambio, va a seguir aumentando el nivel de déficit y de deuda pública que tengan los gobiernos, ¿sí? Como para matizar un poquito este resultado. Bueno, y como mencionó su compañera, ya nos adelantó un poco, vamos a analizar los tres casos que se plantean o los tres escenarios que se plantean respecto a esta gestión de la deuda. ¿Sí? Pero bueno, antes de ir a revisar eso, que es lo último que vamos a ver, vamos a tomarnos un pequeño receso de unos 10 minutos, ¿sí? Para que respiren un poco, se despejen un poco y volvemos a esta explicación que exagerando la damos en unos 20 minutos, 30 minutos y terminamos la clase el día de hoy, ¿sí? Así que a las 6:20 más o menos se vuelven a conectar para terminar esta clase, ¿sí?
Bueno, chicos, vamos a continuar. A ver, entonces, en el texto se plantean tres posibles cursos de acción, diríamos, tres posibles resultados o escenarios para la gestión de este tema del déficit presupuestario y la deuda. De fondo, diríamos, o la idea de fondo es que, diríamos, por alguna decisión política, técnica o más bien de origen electoral, por intereses electorales, el gobierno que se está analizando genera una reducción de impuestos en el año 1. Y de hecho esa reducción de impuestos, para hacerlo desde el punto de vista algebraico más sencillo, se plantea que es en una unidad. Pueden ser 100.000, bueno, más bien pueden ser 1.000 millones, 100 millones, dependiendo de las economías, pero la idea es que este gobierno en el año 1 reduce impuestos. Y la pregunta sería, ¿qué pasaría después respecto al tema del déficit presupuestario y la deuda? Debido a que en ese año 1, en este caso, diríamos, generó esta reducción de los impuestos. Entonces, básicamente la idea es plantearnos algunos posibles situaciones. Y bueno, el primero de ellos, que igual su compañera Evelyn nos mencionaba, era el tema de devolver, diríamos, totalmente como tal la deuda en el año siguiente, en el año 2. Y aquí básicamente partimos de la definición que ya vimos hace un momento. ¿Recuerdan? La restricción presupuestaria básicamente nos decía que el nivel de deuda del año T iba a ser a los intereses pagados por la deuda existente, diríamos, del año T-1, más esta diferencia entre gasto público e impuestos que le llamábamos déficit primario. ¿Recuerdan? Esa era básicamente la idea. Entonces, el hecho de que planteemos este escenario matemáticamente nos lleva a incluir dos condiciones. Si decimos que queremos devolver la deuda en el siguiente año, eso implica que la deuda en el siguiente año va a ser igual a 0. Y si consideramos la condición inicial, que era la reducción de impuestos en el año 1, básicamente lo que hacemos es incluir estas restricciones, más bien estas condiciones, en la ecuación, diríamos, correspondiente para la deuda en el año 2, porque planteamos la posibilidad de que sea devuelta totalmente en ese año. Entonces, si ustedes notan respecto a esta primera ecuación, reemplazamos obviamente con los datos respecto al año actual, que es el año 2, diríamos, en el análisis que se está planteando. Entonces, por ejemplo, aquí hablaríamos de la deuda en el año 2, que es igual a los intereses pagados de la deuda que resulta del año 1, o que diríamos, se la hereda del año 1, más el déficit primario, que es la diferencia entre el gasto público y los impuestos en el año 2. ¿Ya? En esta ecuación de aquí, reemplazamos estas dos condiciones, que la deuda en el año 2 sea igual a 0 y que en este caso la reducción de impuestos del año 1, que es igual a 1, diríamos, también se la considere. Entonces en este caso en vez de B sub 2 tenemos 0 y en B sub 1 tenemos 1. Y luego lo que hacemos es algebraicamente pues operar como tal este resultado. Como nos interesa expresarlo en términos ya sea de déficit o de superávit primario, pasamos del lado izquierdo este término que corresponde al tema de déficit primario. Si ustedes notan, al pasarlo, diríamos, de esta parte derecha a la parte izquierda de esta ecuación, pues debe pasar con signo negativo. Del lado derecho queda la multiplicación entre 1 más R por 1. Básicamente va a ser 1 más R. Y bueno, diríamos, para no afectar, y de hecho para expresarlo en términos de superávit, nosotros este menos 1 diríamos, lo incluimos o lo multiplicamos por los términos que están dentro del corchete y los reordenamos. Y en ese sentido tenemos que, aquí hablamos de un superávit, que hay una ligera diferencia. En las ecuaciones básicas hablábamos de déficit porque la diferencia era gastos menos impuestos. Acá impuestos menos gastos correspondería a superávit. Y obviamente aquí hablamos de el tema del pago de la deuda, de los intereses. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el autor menciona que para devolver toda la deuda durante el año 2, el gobierno debe obtener un superávit primario, que se estire aquí, superávit primario, ¿sí? Igual a 1 más n. Y puede hacerlo de dos formas, como ya dijimos. En este caso, reduciendo el gasto público o subiendo los impuestos, aunque
diríamos, se enfatiza que la medida que se utiliza en este caso es la reducción de impuestos. Entonces, en este sentido, diríamos que la conclusión es que la reducción de los impuestos en el año 1, que es el punto de partida, diríamos, del análisis, la reducción, perdón, de impuestos en el año 1, en 1, diríamos, para utilizar la lógica algebraica que estuvimos analizando, exige un aumento de los impuestos igual a 1 más R en el año 2. Diríamos que esa es la principal conclusión. Básicamente lo que decimos es que, bueno, en ese año podemos hasta cierto punto contribuir positivamente dada esta reducción de los impuestos, pero sin embargo, en algún momento tenemos que generar ese ajuste y lo hacemos en el escenario que se plantea en el año 2. Para poder, diríamos en este caso, eliminar esa deuda, ese déficit que se genera, esa reducción de impuestos en el año 1 tiene que verse compensada o exige un aumento de los impuestos en 1 más R en el año 2. ¿Sí? Y bueno, desde el punto de vista gráfico, en el texto se muestra un esquema, diríamos, para indicar un poco esta idea. ¿Sí? Lo vamos a mostrar para que ustedes puedan identificarlo. Es la gráfica 22.1. Que bueno, no me equivoco, estaba por aquí, este de aquí, miren, es básicamente este primer resultado. En este año hubo una reducción de digamos, de una unidad de los impuestos. Para poder cubrir totalmente esa deuda en el año 2, se debe generar un superávit primario igual a 1 más R. Los impuestos que no se cobran en este año, pues obviamente en algún momento van a tener que ser cobrados y de hecho lo van a hacer en una mayor medida que la disminución inicial, obviamente para poder saltar la deuda en ese año. Es básicamente la idea de ese gráfico, ¿sí? Ese sería el primer escenario, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente. Vamos a ir viendo los tres, explicando un poquito cuál es el proceso ahí algebraico que está detrás para que se entienda mejor. El siguiente es la devolución en un año, diríamos, T. Eso implica que puede ser algunos años más adelante. Pues. Y se observa la pizarra esta, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que se menciona en este es que el gobierno va a esperar hasta el año T para devolver toda la deuda. Igual a partir del año 2 va a tratar de generar como tal este pago de la deuda para llegar a un escenario en el cual el déficit primario sea igual a 0. ¿Ya? Y en ese sentido vamos a plantear como tal nuestro escenario, nuestra ecuación matemática algebraica para poder entenderlo. Igual, no hay que olvidar nuestra expresión original, la deuda en el año T será igual a los intereses que se generen de la deuda en el año anterior aquí pongámosle minúsculas para que se diferencie. ¿Ya? Más el déficit primario. ¿Ya? Y bueno, como estamos hablando del año 2, vamos a tener la siguiente expresión. 1 más R, B1, más GT menos T. ¿Cuál es la idea aquí? Pues básicamente que el déficit primario en el año 2 sea igual a 0.
porque a partir de ese año ya no se va a aumentar la deuda, sino que se la quiere pagar. Por eso a partir de ese año, en el año 2, el déficit primario, es decir, GT menos T sub T va a ser igual a 0. ¿Sí? Si nosotros incluimos como tal las condiciones que ya hemos venido manejando antes, que en el año 2 o desde el año 2 la deuda sea igual a 0 y que la disminución de los impuestos en un inicio era de 1, pues vamos a llegar a la siguiente expresión. Más 0. ¿Sí? Y bueno, si nosotros de hecho resolvemos esa, tendríamos 1 más 0. ¿Sí? Esa, perdón, aquí hay un pequeño error. En realidad, aquí todavía no se habla de que se ha saldado la deuda en el año 2, sino que a partir de ese año se comienza a pagar la deuda. Aquí le corrigen, por favor. ¿Sí? Entonces, al final, vamos a tener este resultado para el año 2. Hagan esa pequeña corrección. A partir del año 2 se pretende como tal que ya este déficit presupuestario sea igual a 0, pero obviamente todavía se va a pagar la deuda. O sea, es el año en que recién se comienza a pagar la deuda. Eso sería para el año 2. Si nosotros quisiéramos plantear para el año 3, tendríamos algo como esto. ¿Sí? Obviamente lo va a hacer ya después para n años, para obtener una expresión más general, pero toma como referencia estos 2 años. Aquí tendríamos B2 más igual, en este caso, bueno, ponemos aquí, G3 menos T3. Igual que en el caso anterior, aquí ya consideramos el valor de 1 más R, por eso aquí tenemos 1 más R, en vez de 1, que era el caso para el año 2, en el cual teníamos el valor del año 1, que era 1. Ahora, como estamos hablando del año 3, reemplazamos el valor que corresponde al año 2, que ya obtuvimos que de hecho era 1 más 0. Acá, como igual, seguimos queriendo mantener esa condición de que se generen déficits presupuestarios iguales a 0 a partir del año 2, también ese va a ser igual a 0, y al final tenemos que para el año 3 vamos a tener que la deuda va a ser igual a 1 más 0 elevado al cuadrado. Si nosotros hacemos de 4 en adelante, ya para n términos, tenemos una expresión más general para explicar ese resultado o para representar ese resultado. Beta t menos 1, beta sub t menos 1 sería más bien. Beta sub t menos 1 va a ser igual a 1 más r elevado a la t menos 2. Esa va a ser la expresión como tal para cualquier término. Si ustedes notan, es básicamente para 1, pues se aplica para 2, se aplica para 3 y se aplica para cualquier término en adelante. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues básicamente que pese a que los impuestos solo se rebajan en el año 1, es decir, ese fue nuestro punto de partida, la deuda aumenta continuamente a una tasa igual al tipo de interés. Básicamente aquí la situación es que aunque el déficit primario, como ya dijimos, en todos estos años se mantenga igual a 0, la deuda va a ser positiva. Y en ese sentido, pues los intereses pagados por la misma también los van a hacer. Entonces, para poder establecer como tal esta condición, el autor menciona que todos los años el gobierno debería emitir más deuda para pagar los intereses de la que ya existe. A eso se refiere. Y obviamente, si nosotros ya quisiéramos devolver esa deuda, pues tenemos que hacer en este caso, una pequeña transformación. Vamos a ir un paso más hacia adelante. Entonces, vamos a plantear la situación en la cual se quiere
generar la devolución completa de la deuda. Los términos anteriores básicamente nos sirvió para establecer que a pesar de que se mantenga un déficit presupuestario igual a cero, la deuda como es positiva, pues va a seguir pagando intereses positivos. En este caso, nos planteamos la posibilidad de que se pague en el año T. Devolución completa de la deuda en el año T. ¿Ya? Tendríamos esta expresión, BT 1 más R por BT menos 1, eso no cambia, más igual el déficit presupuestario que ya sabemos cuál es, que es la diferencia entre G o impuestos menos T. Entre G, perdón, que es gasto, menos T, que son impuestos. ¿Ya? Si la deuda se devuelve toda durante el año T, eso implica, obviamente, que BT va a ser igual a 0, porque esa es la condición, diríamos, que se está planteando, que la deuda se pague en el año T. Y bueno, en ese sentido, vamos a ver cuál es el resultado final, diríamos, al cual estamos llegando. Uno más L se mantiene, es como, diríamos, el valor como tal, y tomamos esta expresión de aquí. ¿Sí? En vez de BT menos 1, la deuda del año anterior, copiamos toda esa expresión de ahí, sería 1 más R a la T menos 2, que era básicamente, recuerden, esta expresión de aquí nos servía como una generalización matemática de todos estos escenarios cuando, diríamos, queremos comenzar a pagar la deuda a partir del año 2, generando en este caso un déficit presupuestario igual a 0. Sin embargo, como la deuda es positiva, los intereses aumentan positivamente. Y bueno, este sería después el resultado más GT menos T. ¿Ya? Si nosotros resolvemos, diríamos, esta expresión, pues, y después reordenamos algunos términos, vamos a llegar a la expresión que se nos muestra en el texto. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden de esta multiplicación de números que tengan la misma base, ¿cuál era el proceso? A ver si se acuerdan. Si se están multiplicando dos números con la misma base, ¿qué hacemos con los exponentes? Lo sumamos. ¿Se suman? Se suman. Lo sumamos. Perdón, los números y las letras me salen bien fieles. Si algo no entienden, me dicen nomás, por favor. ¿Sí? Esto implicaría que vamos a tener 0 igual a 1 más R. Ustedes pueden observar, básicamente sale la T menos 1. ¿Sí? Más G T menos T sub T. Igual que ocurría hace un momento, lo vamos a expresar en función del déficit o el superávit, dependiendo de qué resultado quiere. Es decir, este término de aquí lo vamos a trasladar, que está en la derecha, lo vamos a trasladar a la izquierda. Como tiene un signo positivo, eso implicaría que toca moverlo con signo negativo. Y nos quedaría lo siguiente. Este no le podemos hacer nada, queda tal cual. Ese menos 1 lo podemos ingresar para que afecte a todo el término y nos va a quedar lo siguiente. T sub T menos G sub T impuestos menos gastos va a ser igual a 1 más R a la T menos 1. Este ya deja de ser déficit y se convierte en superávit primario. ¿Ya? Entonces, ¿qué diríamos básicamente? Que para devolver la deuda en el año T, el gobierno debe obtener un superávit primario igual a esta expresión. 1 más la tasa de interés real, todo eso elevado a la T menos 1.
durante el año T. Si el ajuste se realiza únicamente por medio de los impuestos, como es el supuesto que planteamos, la reducción inicial de impuestos en el año 1 básicamente conlleva a la subida de impuestos en el año T en esa magnitud. Llegamos a una conclusión, de hecho, bastante similar. La reducción de impuestos en 1, que ese fue el supuesto, en el año 1, implica una subida de impuestos en el valor del superávit, que es 1 más R elevado a la T menos 1 en el año T. Igual que ocurrió hace un momento, pues diríamos que esa subida, esa disminución de impuestos en el año 1 no salió gratis. Si se la quiere pagar en el año T, pues nos toca generar ese superávit primario. Y de esta expresión, de este análisis en este segundo escenario, se plantean dos conclusiones que de hecho su compañera también nos mencionó. La primera de ellas es que si el gasto público no varía, una reducción de los impuestos en el presente va a, obligadamente a ser compensada o debe ser compensada mediante una subida de los impuestos en el futuro, que es de hecho la conclusión a la que llegamos y también muy similar a la que llegamos en el primer escenario. Y la otra que es de hecho más interesante es que cuanto más el gobierno espere en generar el ajuste, es decir, en subir esos impuestos, más alto va a ser, en este caso, la subida total de los impuestos. Y eso es una conclusión bastante, diríamos, bastante determinante, porque básicamente lo que dice es que si el gobierno se espera para generar el ajuste, este ajuste para poder cubrir esa reducción de impuestos que hubo en el año 1, el costo final va a ser más alto, los impuestos van a ser más altos. Esto también ocurre obviamente si la tasa de interés fuera mayor, porque el nivel de deuda va a ser mayor. Entonces, en ese sentido, es un resultado bastante interesante. Básicamente nos menciona que los gobiernos en algún momento tienen que tomar las decisiones para generar un manejo, diríamos, equilibrado del déficit. Eso es, diríamos, una situación que aunque desde el punto de vista político no sea tan favorable o no sea tan, diríamos, tan aceptada, porque obviamente implica un costo político, la gente obviamente va a reclamar, pero lo que sí, diríamos, se sugiere para que el impacto no sea tan negativo, porque al final se tiene que generar el ajuste, si no es como una bola de nieve, tal vez nosotros no lo paguemos ahora, pero vamos a terminar pagando después nosotros, o nuestros hijos, o alguna generación, pero va a tener que pagarla. Entonces, en ese sentido, el autor menciona que es necesario, sí, generar este ajuste, entre más pronto mejor, pero es ese ajuste ya cuando se lo dé, tiene que implementárselo de manera paulatina. Es decir, el efecto no tiene que ser inmediato, total, ahí mismo, diríamos, en un periodo determinado, sino que debería ser de a poco el ajuste. ¿Sí? Entonces, es un resultado muy interesante, una conclusión muy interesante que se deriva de este segundo escenario. ¿Ya? ¿Está entendido, chicos, hasta ahí? Sí, Eco, solo que tengo una pequeña duda, Dime, ¿no? lo personal. Considerando lo que usted acaba de manifestar, o sea, lo importante es realizar el ajuste lo más rápido posible, pero de una forma paulatina. Ajá. ¿Bajo qué situaciones no se lo podría hacer al segundo año, como lo vimos en el primer caso? Ya, una buena pregunta. A ver, va a depender de las condiciones de la economía también. No es solo una decisión, diríamos, directa del gobierno en función de generar un presupuesto equilibrado, sino va a depender de las condiciones del mercado, de las condiciones de la economía. Si por alguna razón, por ejemplo, podemos poner, diríamos, el caso de la pandemia como un contexto negativo para una economía, obviamente el ajuste debería ser paulatino, porque ya hay una afectación de una
de una contingencia, de una situación externa que ya ha afectado como tal el bienestar, los ingresos, las economías. En esas condiciones, en esos escenarios, obviamente incluso se pensaría si se lo debe implementar en ese año, ¿sí? O la proporción o diríamos la intensidad del ajuste, por utilizar un término. Entonces, en ese sentido, sí va a depender mucho de las condiciones. Por eso, más bien se sugiere un ajuste paulatino. En ese sentido, cuando decimos paulatino, quiere decir que es leve y que incluso se puede ser flexible, se puede ajustar a las condiciones. Diríamos que si se inmediatamente tal vez no sea lo adecuado, porque tal vez no se vean los efectos positivos de la inversión pública. Recuerden que la inversión pública no es que genera resultados inmediatamente. El aumento del gasto en educación no se ve reflejado en unos pocos años, se va a ver reflejado en algunos años posteriores, en algunas décadas incluso, cuando esas personas que se prepararon, tuvieron un posgrado, puedan ya colaborar, puedan ya contribuir en el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, posiblemente el ajuste no se debe hacer inmediatamente porque se corta un poco esa dinámica, se corta un poco ese apoyo. Sí se lo debe hacer, diríamos, ya una vez que se identifique que en realidad ya se está generando beneficios por parte de esa inversión pública. Es como cualquier inversión, solo que muchas de las veces cuando uno lo analiza desde la perspectiva del papel del Estado, a veces no se lo concibe desde esa, diríamos, considerando ese enfoque. Pero es una inversión obviamente va a comenzar, diríamos, un proyecto de inversión como tal va a comenzar a generar una devolución de un préstamo, por ejemplo, cuando ya comience a generar beneficios positivos. De hecho, el préstamo que se genera se da bajo esas ciertas condiciones. Le van a decir, bueno, ya después de 2 años usted ya va a comenzar a generar beneficios positivos que le permitan ir cubriendo el préstamo que tiene con nosotros. Algo similar creo que debería aplicar acá. Deberíamos al menos generar una dinámica respecto a esa inversión pública que no se vea afectada, que no, bueno, iniciamos con el proyecto, pero como el siguiente año ya se recortó el presupuesto, nos quedamos a medias, ahí eso diríamos que no sería una situación ideal para que inmediatamente en el siguiente año se genere el ajuste, pero lo que sí se debe generar el ajuste. Una vez que ya se está hasta cierto punto generando esos beneficios de esa inversión pública, pues ya deberíamos comenzar a generar el ajuste. El problema de fondo suele ser que en realidad desde la inversión que se genera es demasiado costosa. Entonces, literalmente, lo que toca pagar es altísimo, básicamente por temas de corrupción, sobreprecios, un manejo ineficiente, y hasta cierto punto eso limita mucho que se comiencen a generar beneficios de la inversión pública. Entonces, diríamos que ahí se torna una situación complicada, porque de hecho la deuda quedó, no se generó una mejora en las condiciones productivas y el gobierno que viene le toca generar el ajuste. Hasta cierto punto, diríamos que la idea sería que se pueda manejar un presupuesto equilibrado. Si es que también se lo lleva al extremo, no es lo óptimo, porque también existe una posición extrema en la cual los equilibrios macroeconómicos son lo fundamental y el tema del bienestar o la afectación que se genere la mayoría de la población, diríamos, no es tan importante. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Hay que buscar ir cubriendo como tal esos costos, diríamos, generar ese ajuste, pero como te digo, debe ser paulatino y entre más pronto mejor. No inmediatamente. Yo creo que sí debe esperarse un tiempo para que la misma dinámica de la inversión productiva vaya generando beneficios y de hecho se vaya constituyéndose, diríamos, consolidándose, porque tampoco de un año a otro podemos cortar esa inversión, ese financiamiento, pero de que en algún momento, diríamos, nos toca ir cubriendo, diríamos, esos beneficios que hubieron en un inicio, pues sí. Como les digo, en temas de política económica nada es gratis. Lo que nos salió gratis en el año 1, lo vamos a tener que pagar en algún momento. Si es más pronto, mejor. Obviamente, garantizando que no sea una afectación tan significativa, sino que, diríamos, sea menor, con el fin, obviamente, de que los grupos menos favorecidos no se vean tan afectados. ¿Sí? Esa podría ser la respuesta. Yo creería que
no debería, sobre todo considerando que para pagar esa deuda se tiene que generar superávit, y los superávit implican que vas a disminuir gasto público, no se debería generar el ajuste inmediatamente, pero sí debería dárselo lo más pronto posible. Y también sería necesario que también se maneje liquidez también en el sector público, es decir, que las empresas públicas se gestionen de manera eficiente, que los ingresos que reciben las empresas públicas, por ejemplo, por exportaciones, hasta cierto punto se puedan ahorrar, diríamos, con el fin de que puedan ir cubriendo estos huequitos que se generan o estos déficits que se generan para que no se recurra de manera inmediata a temas de deuda pública, porque diríamos, si eso ocurre, el monto de la deuda va a seguir subiendo a pesar de los esfuerzos que se hagan, diríamos, para tratar, o al menos con la intención de poderla pagar en un corto tiempo. Eso podría mencionarte, Jonathan, pero una pregunta muy interesante. Listo, muchas gracias. Sí, sí lo despejé de mejor forma. Muy bien. De hecho, eso diríamos que hasta cierto punto justifica las medidas que se han tomado, diríamos, actualmente, aunque sí hay que matizar, sí hay que considerar que la pandemia ya ha generado pérdidas o una carga ya importante para los grupos más desfavorecidos. Reducir más todavía el tema de algunos bienes o servicios públicos obviamente los va a afectar. Entonces, sí deberían analizarse las condiciones para, en este caso, que ese ajuste que es necesario, eso sí creo que es una idea en la cual se coincide o la mayoría coincide, ese ajuste se genere el menor impacto posible. De que va a afectar, pero la idea es que no afecte de manera tan significativa y de hecho a ese ajuste o ese costo le llegue a todos, porque ese es el problema también. El ajuste solo lo cargan unos y el resto, diríamos, se ve beneficiado o no se ve afectado, diríamos ya en términos del ajuste. Entonces, en ese aspecto también hay que ser bastante equitativos, podríamos decir, en que el costo, diríamos, o el ajuste que se vaya a generar se distribuya de manera, diríamos, proporcional en la medida en que las personas, los grupos poblacionales puedan cargar ese peso. No le vamos a cargar todo el costo a un solo grupo poblacional, como personalmente creo que se está haciendo en estos momentos. Pero bueno, ya diríamos, ese análisis implicaría incluir más variables, incluir, diríamos, algunos otros datos, algunas otras herramientas, pero podría también analizárselo en ese sentido. ¿Sí? Eso, chicos. Bueno, creo que al final sí se pudo que ustedes pudieran ahí participar más. Si notan, cuando ustedes participan, la dinámica de la clase se vuelve mejor, ¿sí? Ya no es tan cansado oír una misma persona, ya se pueden conversar o rebatir ideas, que al final nadie tiene la verdad absoluta, así que, o incluso el profesor se puede equivocar por alguna razón. Aquí estamos para, como les digo, para construir y entender la materia de manera conjunta, ¿sí? Tanto ustedes como yo. ¿Ya? Entonces, para el día viernes, revisaríamos el tercer caso, que es más directo incluso, el tema de cómo nuestra ecuación de la restricción presupuestaria se puede ajustar para extenderlo a un análisis un poco más global, relacionando la deuda y el PIB, que es una variante, diríamos, analítica bastante interesante, que nos permite extender un poco más las conclusiones a las que podemos llegar, incluyendo el tema del crecimiento económico de la economía, que es una variable que también es necesario incluirla. Y bueno, nos faltarían básicamente lo que es la 22.3, que es el tema de la equivalencia ricardiana, que es una idea teórica, que en realidad también no nos tomaría demasiado tiempo, y finalmente las consecuencias de una deuda elevada, que es la cuarta sección. Así que esperaría, chicos, que para el día viernes vinieran leyendo estas, fundamentalmente, la 22.3 y 22.4 para terminar. ¿Ya? Eso, el día viernes también ya les doy algunas indicaciones de algunas actividades que vamos a hacer para la siguiente semana. Como les mencionaba en alguna clase anterior, más o menos a finales de febrero ya terminaríamos como tal con las clases. Me parece que incluso con la prueba de la unidad, así que en ese sentido pues vamos bastante bien. Nos faltarían básicamente 3 capítulos que tranquilamente vemos en este más de un mes que tenemos, digamos, más de 30 días que tenemos
para ver estos temas. Sí, prácticamente nos queda una semana más de enero y 4 de febrero para terminar los contenidos. Nos vemos entonces, chicos, el día viernes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias, economista. Gracias, economista. Gracias. Igualmente, como